tal te fue investigando la historia de tu familia? Si no lo has hecho, ánimo, estás a tiempo para elaborar ese guión. Recuerda que cuando vamos a hacer una entrevista es muy importante conocer de esa persona que vamos a hablar, investigar sobre ella. Recordemos que les había dicho anteriormente que es bueno investigar sobre esa persona, quizás una entrevista anterior que haya ofrecido, algún tema controversial que rodee a esa persona, que pueda ayudarme a mí a construir el guión de mi entrevista. Por lo tanto, tú indagar dentro de tu familia, investigar un poquito más sobre la historia que tienes de tus inicios, te ayudaría muchísimo a ti a conocer aún más de ti y poder elaborar el guión de esa entrevista que te dé los resultados que estás esperando. ¿Qué tal si damos una vueltita atrás y recordamos la entrevista de Quintino y de Quintina para que veamos algunos aspectos que nos puedan ayudar aún más a aclarar algunas dudas que podamos tener sobre la entrevista? Los pasos para elaborar una entrevista es, en primer lugar, yo pienso en la persona que voy a entrevistar, yo planifico mi entrevista. Como les había dicho, investigo sobre esa persona y ya una vez yo tenga mi investigación voy a elaborar un guión. Un guión que me va a ayudar a mí, me va a permitir a mí el tener las preguntas necesarias para yo lograr la información que quiero. Regularmente pueden aparecer personas que no les guste escribir sus preguntas. Eso es un fallo. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos en la entrevista puede pasar, le pasa a muchos profesionales y muchas personas que tienen amplia experiencia realizando una entrevista que se quedan de repente en blanco. Por lo tanto, es sumamente importante el tener nuestras preguntas ya realizadas de manera escrita, que cuando estemos entrevistando de una manera muy natural podamos mirar y recordar aquello que queremos saber, aquellas preguntas que son precisas nosotros tenerlas. Puede ser que por la información que nos da la persona que estamos entrevistando, a partir de esa información surjan otras preguntas. Eso puede pasar, pero eso se maneja en ese mismo momento e inmediatamente terminamos con esas preguntas que pueden surgir de manera libre, entonces volvemos a nuestras preguntas. Hay una que otra persona que a veces utiliza ciertos códigos para entender estas preguntas. Por ejemplo, en mi caso, no me gustaba anteriormente en un trabajo que tenía que realizar entrevistas, no me gustaba el hacerlo formulando las preguntas, sino que yo me sentía cómoda poniendo como pistas que me arrojaran a mí las cosas que yo quería saber y de esa manera yo podía entender rápidamente, solamente con mirar la pista, qué yo quería saber, qué yo quería indagar y según lo que me iban dando, yo iba preguntando. Pero si esto no te acomoda, entonces es muy necesario el que tengas todas tus preguntas organizadas. Y lo mejor sería separarlas, aquellas que tienen que ver con aquella información que precisas, con aquellas preguntas que tienen que ver con lo personal, con algo sentimental, con algo que le ha pasado, con algo que quizás el público o las personas que van a leer, van a escuchar o van a ver tu entrevista no saben. Recordemos que en la entrevista, a diferencia de la conversación, el receptor aquí es quien va a recibir el mensaje a través del canal, que puede ser, si es vista quizás por la televisión, quizás también si es leída por una revista, por un periódico, etc. Entonces, en esta entrevista de Quintino y Quintino vemos una serie de pasos. En primer lugar, comienza Quintina diciendo, vamos a leer, dice: ahora tenemos una persona muy especial aquí que desde el inicio de estas clases, voy a señalar con esto, nos ha impactado a todos con su espontaneidad y sabiduría. Con todos nosotros, Quintino. ¿Qué momento es ese en una entrevista? Ese momento es la introducción, en donde yo llamo la atención de las personas que van a leer o van a escuchar mi entrevista y les hago saber a quién tengo de invitado, a quién voy a entrevistar y un poquito de esa persona. Pero para yo construir esa idea es muy necesario yo investigar antes de mi entrevistado, ya sea yo aparte o haciéndole algunas preguntas antes de iniciar mi guión o la entrevista en sí. Luego vemos que se presenta el cuerpo de toda la entrevista, en donde vamos a ver las preguntas y las respuestas. Para ser bien entendidos, sería muy bueno, recuerden que les dije, que las preguntas en un primer inicio le pongamos aquí preguntas y aquí respuestas para el que la vaya a leer, entienda que en lo adelante, entonces seguirá con preguntas y respuestas. Cuando dice P o R son preguntas, cuando es P, y cuando es una R son respuestas.
Entonces, aquí vemos una serie de preguntas que Quintina le va haciendo a Quintino, que le van dando información tanto a Quintina como a todos los que están mirando la entrevista de cómo ha sido el inicio de clases de Quintino, sus expectativas y una serie de hechos. Por ejemplo, vemos aquí, ¿cuáles son las cosas que más te gustan de las clases actuales? Ya Quintino le va a dar una información a ella de lo que está pasando actualmente con sus clases, de cómo él se está sintiendo. Por ejemplo, aquí dice en la respuesta, las actividades que las maestras y el maestro nos ponen, como juegos, viajes imaginarios y el Kahoot. Vemos como cada una de estas informaciones que Quintino le va brindando, van dándole una idea a Quintina de cómo se está sintiendo él con su inicio a clases. ¿Qué título tú le pondrías a esta entrevista? Piensa. Bueno, en mi caso, me gustaría ponerle quizás el inicio a clases de Quintino. Una manera de llamar la atención a aquellas personas que admiran a Quintino y que quisieran saber cómo fue su inicio a clases. Entonces, ahora yo les voy a invitar a que hagamos juntos el guión de una entrevista a manera de ejemplo. Bien, aquí yo tengo un guión. En esta parte yo tengo el título, dice titular. Yo lo voy a tomar solamente la parte del título. ¿Cuál sería el título que le pondríamos, por ejemplo, a la entrevista de Quintino y de Quintina? Podría ser Regreso a clases de Quintino. Vamos a colocarlo. Regreso a clases de Quintino. Acá nos tuvimos que salir un poquito del espacio, pero vamos bien, ¿verdad? Y la introducción. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la introducción? En la introducción ella presentaba, ahora tenemos una persona muy especial que va a compartir con nosotros cómo ha sido su regreso a clases. ¿Qué tal si colocamos en introducción? A continuación les presento un gran personaje que compartirá con nosotros su regreso a clases. A continuación, tenemos, voy a corregir la manera en que me está quedando las palabras, las letras, porque es sumamente importante que quede claro lo que yo estoy escribiendo, porque recuerde que nosotros escribimos para que otra persona nos entienda, para que otra persona interprete. Yo no escribo para mí, yo escribo para otro, que otro me pueda decodificar y pueda entender lo que yo le estoy diciendo. A continuación tenemos, y podemos poner 3 puntos, porque ya tenemos la idea, ¿verdad? Tenemos una persona muy especial que nos acompañará para hablar de su inicio a clases. Esto es a modo de ejemplo. Ustedes, claro está, lo van a ampliar muy bien porque recuerden que esto lo van a revisar luego con su maestro o con su maestra en la escuela. Luego vamos a tener el cuerpo de la entrevista. Recuerden que yo voy a poner primero las preguntas. En la primera sí puedo detallar que estoy haciendo pregunta, la palabra completa. Pregunta. Corrijo. Pregunta. En este caso, como yo estoy trabajando con una plantilla, es de entender que el espacio en algunas cosas no me funcione. Entonces, al no funcionarme, ustedes en sus casas, cuando lo estén trabajando, tienen que hacerlo de una manera que se pueda entender y que verdaderamente tenga todo el orden que debe llevar. Ahora mismo nosotros estamos recreando un proceso que ustedes podrían seguir. La pregunta sería, ¿cuál fue tu mejor momento del inicio a clases? Podríamos decir, ¿cuál fue tu mejor momento? Y le voy a poner 3 puntos que indican que voy a continuar esa pregunta. Entonces, la respuesta de Quintino, en la primera siempre detallo que estoy dando la respuesta. Su respuesta podría ser, su respuesta quizá podría ser, bueno, el día que me entregaron el cuadernillo, por ejemplo. El día que recibí mi
cuadernillo. Entonces, en lo adelante, yo voy a continuar colocando una P delante para las preguntas y una R para las respuestas para que se vaya entendiendo de esta manera. Luego, en la conclusión, yo podría dar una de las ideas principales que se desarrollaron durante esa entrevista, podría decirla, podría traerla a la memoria. Gracias, agradecer también a mi invitado, gracias Quintino por haber estado con nosotros y por haber compartido la gran emoción que tuviste cuando recibiste el cuadernillo del viaje mágico y todo eso que despertó en ti. Esa podría ser mi conclusión, podría ser mi despedida. Imagínense ustedes ahora, ¿cómo lo harían ustedes en sus casas, con su familia? ¿Cuál sería el proceso que llevarían? Recuerden que este borrador ustedes deben de hacerlo bien en limpio, bien organizado y en hojas sueltas para que lo presenten a su maestra o maestro. Ahora vamos a recordar un poco de todo lo que vimos en el día de hoy. Desde el primer momento iniciamos con la conversación. Es sumamente importante conocer todas las partes que se deben de dar en una conversación para poder ser entendidos tanto de manera oral cuando yo hablo como de manera escrita. Y recordemos que toda conversación, todo acto de habla va acompañado de un lenguaje paralingüístico, de gestos, de mímicas, que yo no solamente hablo con mi boca, no solamente hablo quizás con mis expresiones, sino que muchas cosas más abundan en medio de una conversación y son sumamente importantes para entender cualquier mensaje que me están haciendo llegar o para yo brindar un mensaje. También recordemos que en la conversación intervienen diferentes elementos, como son el emisor, el emisor codificando el mensaje y el receptor decodificando el mensaje. Es sumamente importante recordar que cuando yo voy a entrevistar a una persona es muy bueno conocer sobre la vida de esta persona, su trayectoria, su historia, mucho antes de yo elaborar el guión. Eso me permite tener una cercanía mayor a mi entrevistado y que él se sienta en confianza en el momento de la entrevista y poder hacer las preguntas precisas que pueden arrojar de ese encuentro la mayor información posible que me es necesaria. Entonces, recuerden que tenemos una asignación pendiente y que tenemos que realizarla para luego mostrársela a su maestro y a su maestra. Y hasta aquí ha llegado el viaje mágico de hoy. Espero que sigas con nosotros el día de mañana porque tenemos muchísimo más por aprender. Hasta mañana. Bye. La actividad de este día es un viaje a la niñez de las personas adultas. En esta actividad vas a conocer a los participantes de una entrevista. Actividad 2. Décadas, siglos y milenios. En esta actividad es para que te ubiques temporalmente. Se trabaja con una línea de tiempo que es un gráfico lineal para ordenar cronológicamente en forma visual fechas claves.